Hola, buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Cuando esté el equipo completo y listo, por favor, para ir iniciando la presentación. Sí, profe, ya vamos. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre los fármacos antineoplásicos, agentes alquilantes y formadores de enlaces en el ADN. El equipo está conformado por mi compañera Alonso Herrera Yarumi, Salgado Román Andrea, Valdepeña Cabrera Yadira y su servidora Lisette. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada queremos hablarles sobre las enfermedades neoplásicas y bueno, estas se caracterizan por un crecimiento anómalo y continuado de los tejidos. Principalmente se alteran las vías de transducción de las señales mitogénicas del ciclo celular y los mecanismos de la muerte celular. Quiero mencionarles que pues, las señales mitogénicas son cuando las células sufren la mitosis, es decir, que se dividen descontroladamente. También podemos observar en la imagen donde se pueden apreciar las principales diferencias de una célula normal y una célula cancerosa, donde destaca pues que una célula cancerígena está marcada
está marcada la diferencia principalmente en el núcleo de una célula a comparación de una célula normal. Como podemos ver, pues la morfología de la célula prácticamente se ve bastante alterada a comparación de una célula normal. También las enfermedades neoplásicas se deben tratar con la máxima dosis tolerable para producir un mayor porcentaje de muerte de estas células cancerígenas. Pues el cáncer se encuentra en una de las enfermedades de mayor mortalidad, además de que su incidencia ha incrementado en los últimos 50 años y pues por ello es fundamental que se conozca un tratamiento para estos procesos patológicos. El tratamiento debe ser de forma secuencial con el fin de optimizar el resultado y permitir la recuperación de los tejidos sanos. En general, pues se deben administrar al menos dos fármacos que actúen sobre las diferentes zonas terapéuticas. Y bueno, entre los fármacos antineoplásicos podemos decir que pues son de origen sintético, pueden ser de origen natural, sintético o semisintético, y estos actúan sobre una o varias fases del ciclo celular, sobre los mecanismos de control de la proliferación de las células malignas, con el fin de impedir su proliferación. También es importante mencionarles que estos agentes antineoplásicos se clasifican en diferentes maneras. Se pueden clasificar según su dependencia del ciclo celular. Como les comenté, pues actúan durante las fases del ciclo de la célula, de acuerdo a su origen y según su mecanismo de acción. Entre los fármacos antineoplásicos que actúan sobre el ADN hablaremos en este caso de los alquilantes. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, pues estos fármacos son los más utilizados en la quimioterapia antineoplásica. Y su principal objetivo es actuar sobre el ADN, causan una lesión e interfieren en la replicación celular mediante la formación de enlaces covalentes, formando, en este caso les puse una imagen donde se puede apreciar los principales mecanismos de los agentes alquilantes. Y pues como les comenté, actúan su función en el ciclo celular y les voy a explicar el primer mecanismo, que es el daño, está marcado con el número 1, en la imagen. Y este mecanismo de los agentes alquilantes implican la formación de los puentes cruzados en la cadena de ADN. Principalmente se va a situar en el nitrógeno 7 de la guanina, como pueden ver, está marcado con una X, debido a que este es más susceptible y facilita la formación de enlaces covalentes con fármacos alquilantes. Posteriormente se lleva a cabo el segundo mecanismo y pues el agente alquilante se une a los grupos alquilos de las bases del ADN. Una vez que las bases ya han sido alquiladas, se impide la síntesis del ADN y la transcripción del ARN, causando alteraciones en la cadena de ADN. Mientras las enzimas reparadoras de las bases alquiladas provocan una fragmentación, siendo esto el tercer mecanismo de estos medicamentos. Como pueden ver, en el número 3 ya la cadena de ADN está fragmentada y esta fragmentación se da debido a la alteración que sufre la cadena mediante la alquilación de los fármacos. Y ya fragmentado el ADN se inhibe la división celular y así finalmente se da la muerte de las células cancerígenas mediante apoptosis. Una desventaja que les quiero comentar de estos fármacos es que provocan toxicidad aguda. Además también la toxicidad aguda se da a nivel de la médula ósea y estos también pueden causar la gametogénesis y pueden también perjudicar a tanto hombres como a mujeres. En caso de los hombres les pueden causar esterilidad y en las mujeres pueden provocar una menopausia prematura.
también se les asocia con el incremento de la incidencia de la leucemia aguda no linfocítica. Y pues también quiero comentarles que estos agentes alquilantes se pueden dividir en 3 grupos, que son los alquilantes clásicos, los nitrosureas y las tetradicinas, que más adelante vamos a hablar de ellos. La siguiente, por favor. Ok, voy a empezar con la ciclofosfamida, que es parte de los alquilantes clásicos, debido a que se considera un citostático químicamente perteneciente a las mostasas nitrogenadas y que por su mecanismo de acción está encuadrado en el grupo de los agentes alquilantes y es uno de los más utilizados a comparación de los demás fármacos. Y se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. Se utiliza principalmente en oncología y también puede formar parte de los esquemas de la poliquimioterapia, porque se ha demostrado que actúa en diversas neoplasias, como lo son las leucemias, los linfomas, el cáncer de mama, el cáncer de ovario y los sarcomas. Pero también puede formar parte de los principales regímenes de inducción previos al trasplante de médula ósea, porque también se considera un fármaco con propiedades inmunosupresoras y ayuda a controlar el rechazo de los órganos trasplantados. Y pues también se puede utilizar para el control de otros cuadros de naturaleza no neoplásica, como lo son los trastornos de la reactividad inmunitaria, como sería la granulomatosis de Wegener, la artritis reumatoide y el síndrome nefrótico en niños. Bueno, este fármaco se considera un profármaco porque es una molécula inactiva que necesita ser activada por el sistema de enzimas microsomales hepáticas para que pueda efectuar su actividad citotóxica. Y bueno, estas enzimas hepáticas, en primer lugar, convierten la ciclofosfamida a aldofosfamida y a 4-hidroxiciclofosfamida, y después estas moléculas se van a convertir en acroleína y fosforamida. Y estas dos son las principales potentes sustancias alquilantes del ADN, especialmente la fosforamida. Y esta, al reaccionar con el ADN, pues forma puentes que impiden la duplicación del mismo ADN y provocan la muerte celular. Y dentro de sus efectos secundarios está la mielosupresión, la alopecia, las náuseas y los vómitos. Y también puede causar cistitis hemorragia debido a los metabolitos que genera, como son la acroleína, sobre el epitelio de la vejiga. Pero esto se puede evitar si se toma una ingesta elevada de líquidos durante 24 o 48 horas. Bueno, la posología de este medicamento tiene que ser estrictamente individualizada, y la dosis y la duración del tratamiento va a depender de la indicación terapéutica, el esquema de un tratamiento combinado, el estado de salud general y la función orgánica del paciente y los resultados de la supervisión analítica, en particular la supervisión de las células sanguíneas. Y bueno, como indicación se recomienda que en combinación con otros citotóxicos de toxicidad similar puede ser necesaria una reducción de la dosis o ampliación de los intervalos sin tratamiento. Y se puede considerar el uso de agentes estimuladores de la hematopoiesis para poder reducir el riesgo de complicaciones mielosupresoras.
Bueno, otro de los fármacos de los que les vamos a hablar es la carmustina. Este es un fármaco que tiene como nombre comercial Bicnu y se utiliza para quimioterapia como anticanceroso o en este caso antineoplástico o citotóxico. Se le clasifica como un agente aquilante de la clase de las nitrosobreas. Su forma de administración es usualmente por infusión en vena. Como tal, no posee una fórmula en comprimidos, pero existe una fórmula de este fármaco llamado lámina de Gliadel, que se utiliza cuando se realiza una extirpación quirúrgica de algún tumor cerebral, donde después de la intervención se va a colocar y se va a dejar en la cavidad. Básicamente, esta lámina de carmustina permite administrar el fármaco directamente en el lugar del tumor cerebral, si es que llega a existir. Bueno, en el caso de la cantidad que se administra, depende de factores como son la altura, el peso, el estado de salud y el tipo de cáncer o la enfermedad que se quiera tratar. En esta situación, el médico determina como tal la dosis y las fechas o el calendario de administración. En el caso del uso, este fármaco está indicado como terapia paliativa, como un agente único o en terapia de combinación. En terapia de combinación está establecida con otros agentes quimioterapéuticos que sean aprobados y se utiliza principalmente para tumores cerebrales, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de su mecanismo de acción, como ya mencioné, la carmustina pertenece a la clase de las nitrosobreas, que son medicamentos que pueden afectar a la célula en división en cualquier fase del ciclo celular, incluso en la fase de reposo. Esto significa que van a actuar inhibiendo la replicación del ADN, la transcripción del ARN y la función del ácido nucleico. La carmustina posee en su estructura dos grupos cloretilo, que lo que van a hacer es alquilar los ácidos nucleicos y las proteínas celulares, formando ya los entrecruzamientos que pueden ser ADN-ADN o ADN-proteína. Durante la descomposición de la carmustina se forman isocianatos que pueden reaccionar con residuos de lisina de proteínas. Y específicamente durante esta descomposición se forman lo que son el ion cloretil-diazonio y el isocianato, que en conjunto van a dar lugar a la formación de lo que es el isocianato 2-cloretil de carmustina, el cual se ha demostrado que lo que hace es inhibir la reparación de roturas de la cadena de ADN. Por lo tanto, estas reacciones, o bueno, las reacciones principales que se van a presentar son la alquilación y la carbamilación, que van a contribuir al mecanismo de acción de estas nitrosobreas. La carmustina, bueno, cabe resaltar que la carmustina es el único de los antineoplásicos con un coeficiente de partición aceite-agua extremadamente elevado, por lo que va a ser uno de los pocos medicamentos capaces de ingresar al sistema nervioso central, pero en concentraciones medibles. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de los efectos secundarios, se mencionaba que la mayoría de las personas no experimentan como tal todos estos efectos secundarios, ya que la mayoría de las veces suelen ser predecibles en cuanto a su inicio y duración. Bueno, y en el caso de que se llegan a presentar, son reversibles y desaparecen en cuanto termina el tratamiento. Estos efectos secundarios y su gravedad van a depender de la cantidad del fármaco administrada. Entonces, básicamente las dosis elevadas lo que van a hacer es producir efectos adversos más graves. Y en esta tabla lo que se muestra son, bueno, lo que incluye son las reacciones adversas de la carmustina divididas en los grupos según su terminología MEDRA, con su respectivo nivel de frecuencia. Y bueno, entre las más frecuentes se encuentran, como ya mencionaban, lo que son dolor de cabeza, mielosupresión,
también náuseas y vómitos y el riesgo extravascular. Sí, por favor. Y bueno, otro fármaco del que les vamos a hablar va a ser la temozolomida. Este es un agente citostático alquilante del grupo de las tetracinas. Es una imidazotetracina de segunda generación y es el análogo metilado de la mitosolomida. Hay otro fármaco que se llama decarbazina. Van a tener el mismo metabolito activo que va a ser el DMTIC. Y pues este fármaco se trata de moléculas pequeñas que son diseñadas para liberar químicamente durante su degradación un ion diazóxido que es altamente reactivo y va a ser capaz de alquilar el ADN celular, lo que va a provocar pues el retraso del crecimiento de las células en el cáncer que se esté tratando. Al igual que otros agentes alquilantes, su principal toxicidad es la mielosupresión, como ya se mencionó, sobre todo la trombocitopenia, es la toxicidad más frecuentemente descrita, aunque también puede llegar a causar náuseas o vómitos. Le cambias a la que sigue, por favor. Ok, este fármaco se presenta en cápsulas y se debe de administrar vía oral. Se toma una vez al día por la noche antes de dormir. Se debe de administrar con el estómago vacío, por lo menos una hora previa sin ingerir alimentos, y se debe de tomar con un vaso de agua. Se debe tomar todos los días a la misma hora y para algunos tipos de tumores cerebrales, esta se debe de tomar diariamente por 42 a 49 días más o menos, y posterior a eso debe de haber un receso de 28 días. A eso se refiere con los ciclos diarios y ciclos de descanso. Las unidades que se presentan, pues hay una dosis, un promedio de 150 a 200 miligramos sobre metro cuadrado. Y estas se presentan así debido a que requieren una dosificación muy exacta del fármaco en específico, o debido a su toxicidad o a su estrecho margen terapéutico. Por eso es que es preferible las dosis en unidades del peso del fármaco por metro cuadrado de superficie corporal en lugar de unidades del peso del fármaco por kilo del peso del paciente. El tratamiento, como ya les mencioné, se va a dar por ciclos de dosis diarias, cumpliendo un ciclo de 28 días, en los que 5 días van a ser de dosis diarias y va a haber un periodo de descanso de 23 días. Entonces, eso va a dar un ciclo de 28 días para el tratamiento. El médico va a decidir cuántas veces es que se va a repetir los ciclos, cuántas veces es que se necesita, dependiendo pues de cómo responda el cuerpo y el tipo de cáncer que se está tratando. Se debe tomar exactamente como se indica, y en caso de que haya vómito no se debe de ingerir otra dosis, por lo que pues es recomendable consultar al médico, ¿no?, para ver lo que procede ahí. Sus indicaciones terapéuticas, como ya se mencionó, pues está indicado para pacientes con tumores cerebrales. Un ejemplo de este es glioblastoma multiforme, que estos son tumores cerebrales de grado 1 y 2. La mayoría de los tratamientos por lo general llevan una fase de monoterapia y una fase conmitante. Esta última se va a tomar durante 42 días, como ya les había mencionado, en combinación con radioterapia. Y esta puede llegar a retrasarse o interrumpir dependiendo de los recuentos sanguíneos y cómo se tolere la medición durante esta fase. Posterior a eso va a haber una fase de monoterapia que se va a comenzar 4 semanas después de haber terminado la fase conmitante, y esta puede llegar a durar un lapso de 6 periodos o 6 ciclos de tratamiento, cada uno de 28 días. Otro de los
de las patologías para las que está indicado este medicamento es el glioma maligno, que son tumores que crecen en el propio tejido nervioso, es por eso que se llaman intraparenquimatosos, y con frecuencia de forma difusa, es decir, que no están meramente delimitados, y se les llama también infiltrantes. En esta parte es importante mencionar los parámetros hematológicos, ya que si estos lo permiten, la dosis se puede llegar a aumentar hasta 200 miligramos sobre metro cuadrado, dependiendo pues de la respuesta del paciente. Otro de los tumores que se llegan a tratar con este fármaco es el melanoma metastásico o melanoma en estadio 4, que es un tipo de melanoma que ha evolucionado a un estado de enfermedad en que las células tumorales ya han diseminado a otras partes del cuerpo. Y bueno, se puede aplicar como monoterapia o combinado con radioterapia, como ya les había mencionado. Esto va a depender pues de la patología que se esté atendiendo. La que sigue, por favor. En cuanto a su mecanismo de acción, a pH fisiológico, la temozolomida se va a hidrolizar, a los metabolitos activos 3-metil-triaceno 1-il y imidazol 4-carboxamida, que se abrevia como MTIC. Este después se va a hidrolizar a 5-amino-imidazol 4-carboxamida, abreviado como AIC, que es el conocido intermedio en la biosíntesis de purina y ácido nucleico. Posteriormente se va a formar la metilhidracina, que es el metabolito alquilante activo. Ahora, se considera que la citotoxicidad del MTIC se debe fundamentalmente a la alquilación del DNA, principalmente en las porciones O6 y N7 de la guanina. Esta formación O6 de metilguanina va a inhibir la replicación del ADN, causando la muerte celular a través de la estimulación de la proteína 53. La activación de estos productos va a implicar un proceso oxidativo con formación de una molécula metildiazono, que es muy inestable y que rápidamente se incide en nitrógeno molecular y unión carbónico CH3, que actúa como elemento alquilante. Este ion carbónico va a provocar la metilación de algunas bases del ADN, fundamentalmente, como ya les mencioné, la guanina. Además, en el proceso oxidativo que conduce a la activación del fármaco pueden provocarse otros radicales libres capaces de provocar la degradación del ADN e incluso rupturas cromosómicas. El fármaco va a cruzar rápidamente la barrera hematoencefálica y va a estar presente en el líquido cefalorraquídeo. Se va a absorber rápidamente, alcanzando su concentración máxima a los 20 minutos después de que se administra, en un promedio de media a hora y media, y la vida media plasmática de la temozolomida es aproximadamente de 1.8 horas. Su principal ruta de eliminación va a ser renal, y después de la administración oral de temozolomida, aproximadamente de un 5 a un 10% de la dosis se va a recuperar sin cambios en la orina en un periodo de 24 horas. El resto se va a excretar como AIC o metabolitos polares no identificados. En cuanto a sus efectos adversos, pueden producir trastornos gastrointestinales como vómito, náuseas, estreñimiento, diarrea o infecciones. Y la mielosupresión, que ya lo habíamos mencionado, esta es una afección en la que disminuye la actividad de la médula ósea, lo que hace que haya menos glóbulos rojos, menos glóbulos blancos y plaquetas. Es un efecto pues, secundario de estos tratamientos para tratar el cáncer. Principalmente con este fármaco se presenta la neutropenia y la trombocitopenia, que es la toxicidad limitante de este fármaco, y por lo general ocurre en los primeros ciclos de la terapia, pero no es acumulativa. El punto más bajo de las plaquetas
se produce en el día 26 y el punto más bajo de los neutrófilos se produce en el día 28. En mujeres y personas de la tercera edad puede llegar a presentar mielosupresión de manera más severa. Como ya les había mencionado, la trombocitopenia es la reducción de células sanguíneas y eso pues puede aumentar la probabilidad de que se presenten hematomas, hemorragias, anemias, fiebre y disminución de la resistencia a las infecciones. Esta reducción del recuento de células sanguíneas generalmente es pasajera, pero en algunos casos pues se puede llegar a prolongar y puede producir una forma muy severa de anemia. También puede provocar efectos visuales, trastornos visuales como visión borrosa, dolor ocular o palpitaciones, además de tos, fatiga, fiebre, rash, disnea o alteración del gusto. En cuanto a sus contraindicaciones, está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a los componentes o a la dacarbazina, como ya les había dicho, es el mismo metabolito activo de la temozolomida. Y en el embarazo, debido al daño potencial al feto, las mujeres en edad pues, de procrear deben de utilizar un método anticonceptivo eficaz. Y mientras estén siendo tratadas con este fármaco, con la temozolomida, se debe de considerar cuidadosamente pues los riesgos, beneficios, cuando se necesite esta medicación en situaciones de amenaza para la vida. En todos los casos, el médico tratante pues debe de informar de manera clara la situación sobre el riesgo potencial del daño al feto pues a la paciente. En el caso de los varones, también se debe de utilizar algún método anticonceptivo eficaz porque pues también puede haber daños por esa parte. En la lactancia no se sabe con exactitud si el fármaco se distribuye a través de la leche materna debido a que muchas drogas se distribuyen en ella y el daño pues sería potencial en el menor. La lactancia por lo general se suspende antes de comenzar con la administración de temozolomida y pues en caso de que la paciente esté en esta etapa. Sería todo, compañeros, profesor. Muy bien, pues abrimos el foro para las preguntas o comentarios que tuvieran sus compañeros. Yo tengo una. Con respecto a los medicamentos neoplásticos, como bien mencionaban, tienen una acción sobre el ADN, ¿no? Pero pues esto va a afectar a todas las células, ¿no? ¿Cómo específicamente cómo es que afectan principalmente a las neoplásticas y no a todas las células del cuerpo? ¿Equipo? Por lo que leí decía que sí, como tal, afecta a la mayoría de las células, lo cual es contraproducente, porque pues básicamente ataca tanto células buenas como células malas, pero ahí hacía una pequeña diferencia que actuaban más sobre las células que presentaban una mayor división, o sea, durante la mitosis presentaban una mayor división, entonces era como que el blanco terapéutico o algo así como para identificar. A ver, muy bien, ahí creo que tocaste en gran medida la respuesta al planteamiento. La verdad es que el planteamiento que se propone por su compañero, en otras palabras, es uno de las preocupaciones que tienen las personas que lamentablemente van a empezar una quimioterapia. O sea, imagínense que se trata del propio paciente y sus familiares principalmente, quienes ya son comunicados, están pasando por el proceso de aceptación de la noticia y de aceptación de la intervención farmacológica, ¿no?
Entonces, pues ya sabrán, ¿no? Se ponen a buscar en el internet, es que ya escuché que esto daña tal cosa. Entonces, aquí, dentro de educación sanitaria, por parte del equipo de salud, pues evidentemente procurará resolver este tipo de cuestiones, porque efectivamente una de las más comunes es como esta, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? A mí me parece que no es tan específico el tratamiento y puede afectar un montón de cosas. Desde la óptica clínica, pues lo primero es, bueno, es que hay un mayor beneficio que el riesgo que supone el propio tratamiento, y ya sabrán, ¿no? ¿Qué prefiere? Que no dure, que se empeore, o que tengamos estos malestares con el tratamiento. Yo creo que ahí probablemente no es el mejor discurso, para negociar este conocimiento, pero su compañera hizo precisamente un indicativo que nos lleva a las sesiones pasadas, ¿no? Me refiero a las del martes, a las exposiciones de la sesión del martes, en donde, para empezar, se nos habló de ciertas características que desde el punto de vista histológico tienen las células cancerígenas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que una de ellas es su alta tasa de división? Entonces, creo que por ahí tenemos que entender que una característica que le va a distinguir a esa célula es precisamente esta modificación en su ciclo celular tan importante que tienen. O sea, habrá algunos tipos de cáncer que van a tener esta característica más destacada respecto a otras, y en general algunas guías, que ahí es donde viene parte de lo que iba a comentar después, la precisión, ¿no? O sea, ¿qué conviene más? Para algunos tipos de cáncer que ya se encuentran en los estadios, así como que ya metastásico, o sea, es evitar contener, evitar la propagación y procurar la mejora de la calidad de vida, y si pensamos a estadios tempranos. Desde luego que dependiendo de eso será la naturaleza farmacológica que convenga más, y en este sentido pues se arriesgaría un poco menos, digamos, a las células que no necesariamente se encuentran enfermas, pero que tienen todavía sin alguna alteración su ciclo celular normal, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí ayuda mucho a verificar que pues sí existe ese riesgo de daño, el riesgo pues que veíamos en las exposiciones previas, ¿no? Tóxico que se le puede atribuir, porque realmente lo es, por el hecho de utilizar una terapia de esta magnitud, ¿no? Entonces, lamentablemente no existe esa precisión. Hacia el cierre de la primera exposición de la sesión pasada se hablaba de nuevos tratamientos, ¿se acuerdan? Que parecían tener un poco más de selectividad. No obstante, aquí hay que tener en cuenta que para que una farmacoterapia de esta naturaleza en el ámbito oncológico tenga ese uso aprobado, tendría que haber anticipado pues el estudio de las células que se encuentran afectadas, de acuerdo al órgano o sistema, qué características tienen, y desde luego considerar en lo posible el menor daño, ¿no? Porque habrá a lo mejor algunas líneas celulares que se caracterizan por procesos altamente eficientes en en ciertos, por ejemplo, aminoácidos que son más fácilmente procesados por X enzima, y a lo mejor por ahí puede llegar a un medicamento. Entonces, en esta precisión deseada es hacia donde se apunta la farmacoterapia, ¿no? Entonces, sí queda más claro entonces este panorama para la pregunta que se hizo. Bueno, espero que sí. ¿Alguien levantó la mano? Por ahí, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, si al final de cuentas el objetivo de los tratamientos es contener
esta proliferación del cáncer o evitar que se dé la metástasis, ¿qué factor hace posible que un paciente pueda entrar en remisión? O sea, ¿qué hace que las células en sí dejen de continuar dividiéndose de esta forma excesiva o que se detenga por completo este cáncer? O sea, ¿qué logra eso si el tratamiento en sí lo único que hace es disminuir el número de células cancerosas en el cuerpo? Bueno, eso es lo que yo entendí. ¿Equipo quisiera participar en la respuesta? Bueno, parece que no. En este sentido, para el planteamiento que hace su compañero, gran parte del éxito que se podría esperar, ¿se acuerdan que en el PDF que damos el martes, así brevemente, se seleccionó por ahí un texto que decía lo que se esperaría como una meta terapéutica en estos pacientes es totalmente la erradicación, ¿no? Pero yo les decía que mucho va a depender de, por un lado, la prontitud con la que se hace el diagnóstico del padecimiento y las consideraciones idiosincráticas que tiene el paciente. Esto significa que dentro de, si hilamos o unimos eso junto con los factores que también verbalizamos, que pueden promover el desarrollo de un proceso neoplásico más fácilmente. Cuando escuchamos, por ejemplo, el caso, digo, está muy padre, pero digo, el ejemplo que voy a comentar, porque normalmente se considera pues todo un logro, el que, por ejemplo, en pacientes pediátricos, ¿se acuerdan que normalmente se comunica con más énfasis este tipo de cuestiones cuando suena la campanita, ¿no? Si han escuchado o visto esto, ¿no? Que en el hospital, tal, suena la campana porque pues ya son héroes y vencieron, ¿no? El cáncer. ¿Qué significa eso? En esos casos es que existió afortunadamente la identificación temprana y oportuna de un proceso neoplásico que con base a la naturaleza de ese tipo de neoplasia se pudo implementar un tratamiento que fuera capaz de limitar su expansión o de limitar, en este caso si era un tumor benigno o un proceso benigno de los que se comentaron en la exposición previa, fácilmente, como yo les decía, a lo mejor un proceso pues invasivo, pero lo retiran y vámonos. Se considera esto como un logro y a lo mejor yo les decía, de manera resolutiva se otorga un antineoplásico para poder eliminar cualquier posible traza celular que quedara y listo. Entonces, aquí la situación es que donde quiero llevar la respuesta es que sí va a haber un depende, y también cuando yo decía hace unos momentos, ¿no? Cuando conjuntamos este tipo de cuestiones con los factores a otros escenarios que a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, en los adultos. Ahí no vemos típicamente este tipo de noticias de que el señor de 65 años o la señora de 54 sonó la campanita y o sea, ahí ya vemos un escenario diferente, ¿no? Porque las condiciones en las cuales se está presentando un proceso neoplásico pueden verse afectada, como lo decía, por estos factores. Por ejemplo, una historia larga de consumo de tabaco, de alguna droga de abuso, a lo mejor por una cuestión laboral, a una larga exposición a inhalación de asbesto, de dióxido de carbono, no lo sé, o sea, pueden ser varias cuestiones que modifiquen, en este caso, la capacidad de respuesta que puede tener, me refiero en respuesta a recuperación, que puede tener una persona ante un determinado tratamiento. Entonces, puede ser que aquí yo cambio el escenario que decía su compañero, o sea, puede ser que sí se recupere
de que a lo mejor dejó de ser metástasis y se queda solamente contenido, por ejemplo, en médula ósea. Y afortunadamente una radioterapia, una quimioterapia permite maximizar la calidad de vida de una persona de manera indefinida. Eso es muy bueno, pero el asunto es que en otras personas puede ser esa exposición crónica causa cierta toxicidad y puede causar cierto daño a lo mejor hepático o renal, y hay que monitorizar. Entonces siempre se va a tener que sopesar esta balanza del riesgo-beneficio. Cada condición clínica de un paciente oncológico va a ser muy única y difícilmente el otorgamiento de una terapia oncológica va a ser como la misma. Entonces, digamos, a lo mejor yo tampoco estoy ofreciendo cierta precisión en la respuesta porque los escenarios pueden ser muy diferentes por todas estas características que otorga el tratamiento, que evidentemente presenta la propia condición de la enfermedad o de la neoplasia que se esté tratando, más todas las condiciones de idiosincrasia que presente la persona. Entonces, de ahí que el éxito en lo que toca al tratamiento puede ser valorado, digamos, con una diferente óptica. Hugo, ¿cómo ves? O sea, ¿sí queda un poco más clara esta cuestión? Sí, es que entonces siento que son poco comunes los casos de remisión, porque en todo caso, para que logres entrar en ese aspecto, tendrías que confirmar que eliminaste el 100% de las células cancerígenas en el cuerpo. Y si eliminaste casi el 100%, entonces realmente estás como en una remisión parcial y en cualquier momento pues podría volver a darse esa proliferación. Exacto, entonces, acabas de dar en el clavo. O sea, porque has escuchado, por ejemplo, o todos han escuchado, por ejemplo, que casos de remisión, o sea, de que como que regresa, así como que, ¿cómo? O sea, pues se supone que esto ya estaba retirado por una cirugía y todavía atravesó por una quimioterapia o una radioterapia y pues ya parece así como totalmente erradicado. Acuérdense, en el cáncer de mama, esto es muy común lamentablemente, ¿no? En el cáncer cervicouterino igual. Alguien podría decir, no, es que no hicieron bien la cirugía, es que lamentablemente este tipo de cuestiones pueden reaparecer. Y allí habrá algunas cuestiones que pueden ser polémicas. Por ejemplo, ustedes saben que en el cáncer cervicouterino existe una alta relación, lamentablemente, al virus del papiloma humano. Eso lo sabemos. El detalle es que puede haber una reexposición al virus. O sea, ahí hablamos de comportamientos de riesgo, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué se va a infectar allí si ya retiraron matriz o algo así? Bueno, o sea, pueden ser muchísimas las historias, ¿no? Por ejemplo, uno de los que vienen fuerte y ya viene el pico incrementado de casos de cáncer de boca por el consumo de tabaco. O sea, ahorita es como cuando yo les venía diciendo así como que se decían los 60s y los 70s que venía la diabetes fuerte y ya, ¿no? Ahorita todavía viene así como en el horizonte esas cuestiones, ¿no? Cáncer, más que el de pulmón, va a venir a equipararlo el de cavidad bucal, el de esófago por el consumo temprano de tabaco, o sea, de fumar. Entonces, esto me lleva también para responder, abonarle la respuesta de su compañero, es el éxito de las farmacoterapias oncológicas para ciertos tipos de neoplasia, evidentemente, pues es resolver totalmente la presencia de estas células cancerosas, en tanto no haya una reexposición a un posible agente causal. Pensemos en el cáncer de tumor, cáncer pulmonar es lo que quería decir, cáncer pulmonar. Ajá. Se volaron el primer, el primer pulmón, el derecho, era el más afectado, ya estaba así como, logramos salvar el izquierdo. Por favor, deje de fumar. A ver, aquí tenemos un montón de posibilidades. Está la persona que le queda, no, pues sí, me queda clarísimo, ¿no? Dejó de fumar porque pues nada más tengo un pulmón. Escenario 2 de muchísimos.
pues nomás fumo la mitad, porque pues si me queda un pulmón, pues le pongo la mitad, ¿no? Y el escenario 3, así para resumir, ¿no? Pues que se esfuerce mi pulmón que me queda, ¿no? Y no cambio nada, total. Entonces, pues aquí la cuestión es, pues qué lamentable situación, porque en todo caso no podemos asegurar que, por ejemplo, una farmacoterapia oncológica modifique el pensamiento o los comportamientos de riesgo de una persona, ¿no? Persona que a lo mejor el otro caso me voy a otro sistema, ¿no? Hablábamos del cáncer gastrointestinal, a lo mejor se llevó medio metro de intestino grueso, le hicieron un bypass y todo este rollo, había pólipos ya anormales, todo este rollo, ¿sabe qué? Ya lo contuvimos, no hubo metástasis y todo este rollo, pero debe de dejar consumir alimentos ultraprocesados, ¿no? Cambie su dieta y todo este rollo. Podemos tener en resumen las mismas 3 cuestiones que yo les planteaba, y esto va a limitar el éxito de la farmacoterapia. Entonces, creo que esa es otra cuestión que es importante pues atender. ¿De acuerdo? ¿Alguien por ahí también levantó la manita? Sí, gracias. Sí, yo justo eso iba a, bueno, algo así iba a comentar, que cuando llegan como los pacientes, independientemente del estadio, como que el oncólogo siempre deja claro que no se va a curar como definitivamente. O sea, que se va a tratar de eliminar las células cancerígenas, pero que se corre un alto riesgo de que vuelva a aparecer el cáncer. Incluso en terapias como muy agresivas, cuando ya el estadio es avanzado, se consulta porque la radioterapia o la quimioterapia les dicen que, por ejemplo, puede haber riesgo o daño en vías urinarias o cosas así. Entonces ahí los pacientes toman como la decisión. Y a pesar de eso, o sea, como que cuando vuelve el cáncer, vuelve muchísimo más agresivo. O sea, casi es imposible como eliminar el 100% de las células cancerígenas por siempre. Sí, el panorama es complicado, como ya lo vemos, pero la estadística no miente en lo que toca a si se identifica en estadios tempranos, es mucho más probable el asegurar el éxito terapéutico. Entonces, esto es algo bien importante, o sea, por eso yo les decía la vez anterior, o sea, cuando pensamos en esta especialidad oncológica, si resulta, pues evidentemente, pues toda una inversión de tiempo en adquisición de conocimientos, todo este rollo, pues para buscar acercarlo o en lo mejor posible el tratamiento que más convenga. Esto que les estoy mostrando en la pantalla es, por ejemplo, una guía española que basa, por ejemplo, así como un listado rápido, muy visual, de acuerdo al tipo de condición clínica, ya lo ven aquí, por órgano, por posición, etcétera, la recomendación en lo que toca al tratamiento farmacológico. Entonces esto pues ayuda muchísimo, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, las residencias de medicina o de farmacia en otros países, aquí no tenemos todavía esa especialidad, implica justo estar con el experto, el oncólogo, y estar haciendo la integración de la información, pues como una especialidad debe de ser, ¿no? Y entonces, pues es en esa adquisición de conocimiento sobre cómo hacer adecuadamente el proceso de anamnesis y de esta manera verificar adecuadamente el diagnóstico, se puede plantear una farmacoterapia, ¿no? Entonces viene aquí el tipo de tratamiento y esto es muy común observarlo en la oncología, estos mnemotécnicos o siglas alfanuméricas que a veces se ocupan para la identificación más resumida del nombre de un medicamento para cáncer, ¿no? Entonces aquí ya ven inclusive la precisión del estadio de la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, si está localmente avanzada, si parece, como decíamos hace unos momentos, parecía como que disminuía, pero regresa, o ya se da por hecho que es metástasis, ¿no? Entonces, aquí yo creo que estas son maneras que cada
digamos, grupo de trabajo, en este caso especializado en cáncer, establece. Entonces, me parece que de acuerdo a cada territorio, cada institución de salud tiene una guía con suficiente detalle para coadyuvar en la toma de decisión y todo este rollo. Evidentemente, pues ya no es propósito aquí del programa entrar con gran detalle, porque pues como les decía, esto es más como de especialización. ¿Han escuchado ustedes el caso de la importancia que tiene la preparación de este tipo de medicamentos antineoplásicos? ¿Han escuchado ustedes alguna característica, algo que así como que dijeran, ay, ¿en serio? En torno a la preparación de este tipo de fármacos que se van por vía intravenosa. Ya vieron se ven comentado en las exposiciones, ¿no? Que se canaliza el paciente, se va por vía intravenosa una dosis. ¿Han escuchado alguna consideración relacionada a la preparación de estos medicamentos? Yo no sé si fue la manita o escribieron algo, es como en un... ¿Alguien? Voy aquí en el chat. Las condiciones estériles, bueno, sí, por supuesto. Pero bueno, aquí solo para darles un poco más de pistas. ¿Se acuerdan que normalmente para algunas estrategias farmacológicas se depende de los servicios de los centros de mezclas? Se han escuchado lo de los centros de mezclas, ¿no? Entonces los centros de mezclas abarcan, por ejemplo, la preparación de formulaciones, por ejemplo, de nutrición parenteral, cuando, por ejemplo, el paciente está entubado y no puede deglutir y necesita una terapia de reemplazo o complementaria, dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. Y también, por ejemplo, los centros de mezcla se ocupan de la preparación de medicamentos oncológicos. Hay algunos medicamentos oncológicos que pueden ser per se citotóxicos, como por ejemplo los del cisplatino. O sea, es prácticamente así como, además de un área estéril, o sea, la formación implica que prácticamente no caiga en tu manita, en tus deditos, parte de esta solución, porque puede ser tóxica, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones habla de que, bueno, entonces, ¿cómo eso es que se suministra a una persona? Porque acuérdense que va a una dosis, va diluida, evidentemente en un vehículo que es el apropiado para que sea soportado en condiciones de esterilidad, de pH, por los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, sí existe toda una situación. Actualmente se tienen varios centros de mezcla en el país, en la Ciudad de México principalmente, que contratan a farmacéuticos, pagan muy bien a los farmacéuticos porque entienden, después de gracias a una capacitación que reciben, porque pues aquí en la facultad no tenemos esa formación ex profeso, entienden al menos que, ok, ¿sabes cómo funciona este medicamento? Ok, tienes nociones por tu formación de cómo pipetear, cómo manejar material de laboratorio, cómo manejarte en una campana de flujo, etcétera, etcétera. Te capacitamos, todo este rollo, y órale, ¿no? Tenemos allí una oportunidad laboral importante en donde hay varios egresados, ¿no? Actualmente haciendo actividades dentro de los centros de mezclas, y pues es demandante el trabajo porque es de mucha precisión, pero les va decentemente muy bien, ¿no? Entonces, precisamente este tipo de productos requiere de cuidado en su preparación. Bueno, regreso. ¿Algún último comentario o pregunta para el equipo que expuso? Ok, bueno, entonces, yo les quería, ya les puse por ahí lo de la guía. O sea, afortunadamente hay oportunidad de atender algunas de estas.
guías precisamente para poder precisar en lo posible, con el mejor énfasis en la seguridad del paciente, el uso de estos tratamientos. Bien, bueno, entonces pues ya con eso estamos cerrando ya nuestra actividad académica del curso. Me parece que vamos a tener, bueno, ya no vamos a tener una intervención de esta naturaleza. Ahorita tengo prendida mi cámara, o sea, porque me ven por última vez. Lamentablemente no pude verles todo el tiempo, pero agradezco que hayan tenido la oportunidad de participar en el curso de la farmacología de sistemas. Ahora los avisos parroquiales que hay previo al examen, que es el próximo martes. Vamos a repetir un poco la dinámica respecto a la segunda evaluación y la última, en lo que toca a su disposición vía electrónica, y que minutos antes, espero yo que al menos ahora sí se logre comunicarles el enlace en nuestro horario asignado de clase, puedan accesar a él y por favor tomen las previsiones adecuadas para poderlo atender en el tiempo que se establezca en este mensaje previo que les voy a mandar. Esto significa que por favor procuren enviarlo no en el último minuto, porque saben que siempre la tecnología va a tener algunos asegúnes y puede provocar que a lo mejor no concluyan en tiempo, y lamentablemente yo ya no voy a poder programar otra sesión para poder aplicar el examen de forma extraordinaria. Entonces, por favor, les pido encarecidamente prevean su mejor sitio para que tengan la mejor calidad de acceso a este formulario, por favor, para que evitemos alguna complicación de ese tipo. En el día jueves yo les estaría, previo al día jueves, yo les estaría haciendo llegar ya el listado con la calificación del segundo parcial, pero también el listado ya de la evaluación o calificación final del curso. El jueves próximo dedicaré entre 30 y 40 minutos del horario que teníamos asignado para atender a lo mejor posibles dudas que tuvieran relacionada a la calificación, y listo, ¿no? Yo tengo en este caso que tener ya incluidas en el sistema de las actas las calificaciones pues a más tardar el viernes, así que todavía tenemos el tiempo adecuado para hacerlo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? No, profe, creo que no. Bueno, y lo último que puede resultar un poquito ¿cómo se puede decir? Que puede generar un poquito así como de presión. Hoy es el último día para que, aunque suene chistoso, de que envíen sus presentaciones pues del día de hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante, porque de acuerdo a nuestro documento del programa de actividades del curso, pues ya no tendría sentido enviarlo después. Por otro lado, en este sentido aprovecho para decirles que, y lo voy a decir así, según yo ya califiqué y envié o contesté las presentaciones que me fueron enviadas, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía al principio del semestre, por favor revisen o consulten con la persona del equipo que corresponda, así esa cuestión de cuánto saqué y todo este rollo. Revisen las proporciones que fueron declaradas en ese mismo programa, etcétera. ¿De acuerdo? Si fuera esta cuestión de que a lo mejor si te envié, Cairo, pero no me contestaste, pues me reenvían el mensaje original. Si está enviado en tiempo y en forma, allí va a aparecer la información, desde luego copiada pues para el correo grupal, porque también se acuerdan que esta era una condición importante para poder acreditar la calificación
O sea, si no está contestado de mi parte, pues es como si no hubieran expuesto. Bien, entonces ahí para que solamente pues es el comentario, porque pues si ya se excedió el tiempo desde el primer examen parcial, pues ya, ese ya no tiene más remedio. ¿Sale? Entonces, pues sería todo, y bueno, no sé si nos vamos a ver. Yo voy a abrir la sesión igual para ese horario del examen, pero por lo pronto pues ya estamos concluyendo las actividades académicas de esta asignatura y en la espera de que también concluyan exitosamente sus demás materias. ¿De acuerdo? Bueno, pues me despido, que estén muy bien. Igualmente, Gracias, doctor. profe. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ay.